Muy buenas muñecazos, bienvenidos aquí al canal secundario Orgaz Skincare. Bueno, veamos, estamos exactamente a sábado. Llevo desde que me hicieron las infiltraciones de ácido hialurónico y de Botox desde el jueves. Así que jueves por la mañanica a las 10 de la mañana, viernes y hoy sábado. Veamos, cositas que os tengo que contar. Primero, el proceso es crema anestésica local, por lo menos en mi caso, crema anestésica local y esperas el tiempo que tienes que esperar, que me parece que es como una media hora, y ya se proceden a las infiltraciones de Botox. No se nota nada, salvo yo sí que noté un poco más de molestia en el lado izquierdo, en la frente, pero vamos, nada, ni te enteras, nada. Yo, además, soy una persona muy relajada para todo eso, me da igual. Digo, aquí hay que aguantar, y tampoco hubo que aguantar nada porque no dolió. Lo que sí es cierto es que, bueno, la mayoría de vosotras chicas, sobre todo, sabréis que tarda unos días en hacer efecto. No es de efecto inmediato el Botox, ni muchísimo menos. Así que hay que darle el tiempo necesario, que suelen ser aproximadamente 3-4 días, que es cuando se supone que la cosa se pone efectiva. Posteriormente, después de ponerme el Botox, vino lo que fue las infiltraciones de ácido hialurónico para aquí, para rellenar la zona de la mejilla, que estaba así como hundida y viejuna. Volvemos a las mismas, también hay que dejar pasar tiempo, porque en este caso sí que hay que dejar pasar semanas, porque se tiene que reestructurar absolutamente todas las fibras con el colágeno y con todo. Entonces, el tema del dolor. Aquí sí que lo que hizo la doctora fue pinchar directamente anestesia local en ambas dos mejillas. ¿Por qué? Pues porque la aguja del relleno es muy gruesa en comparación con la de pinchar el Botox, que es finísima. Entonces entra rompiendo fibra y procede al rellenado. El tema está en que efectivamente o te duermen ahí o ves las estrellas. Por lo menos en mi caso, porque era estando dormido y notaba cierta molestia. No es que fuese dolor, pero sí que era molestia. El tema del dolor, sigo hablando de él. Efectivamente, al día siguiente noté algo, sí que notaba dolor. Efectivamente, la zona de la mejilla la tenía dolorida y de hecho tengo, no me he maquillado ni nada, tengo marcas aquí de moratones de las infiltraciones que todavía, pues efectivamente, pues está eso muy fresco y duele. De momento estoy viendo que progresa adecuadamente. Tengo que volver el día 6 para una revisión y ver qué tal va la cosa. Creo que de Botox la doctora se quedó un poco escasa para mi gusto. En la zona del entrecejo. Lo demás, la verdad es que me da francamente igual, pero creo que la zona del entrecejo se quedó un pelín escasa. En cuanto al relleno, de momento esto hay que dejarlo, esto sí que lo tengo claro, pero me encuentro la cara con más subida, no inflamada como antes, sí que tenía un poco de inflamación, que esa es otra, y de hecho hay un proceso inflamatorio, pero que muy bien, estoy contento y satisfecho. Me tengo que ver ahora, porque este es el primer vídeo que grabo después de hacerme pues este procedimiento estético, así que ya conforme vayan avanzando las semanas iremos viendo qué tal va la cosa, porque la revisión es para ir cerrando la cuadrícula y dejar el rostro como se supone que se tiene que quedar en condiciones y perfilar pequeños defectillos a la hora de la ejecución de las infiltraciones, etcétera, etcétera. Pero estoy súper contento, muy satisfecho y de momento, toquemos madera, doy el dinero, la pasta, el pastizal, lo doy por bien invertido. No me quiero poner muy pesado tampoco, pero quiero que sepáis también que efectivamente los serums que os presenté en combinación con tratamientos estéticos van fenomenal.
Más cosas. Bueno, sí que no quiero dejarlo tampoco pasar porque es importante. Cuando os apliquéis Botox hay que dejar pasar de 3-4 horas. Yo dejé pasar 5 sin tener la cabeza agachada mucho tiempo. Es decir, puedes mirar abajo que no pasa nada, pero si puedes evitarlo, mejor. Así evitamos que el Botox haga cosas que rarunas por tener la cabeza agachada. O sea, la cabeza completamente recta, durante 4 o 5 horas. A ver, no nos pasemos, no hay que ser más papistas que el Papa, pero no puedes tener la cabeza agachada un montón de tiempo ni nada. O sea, si agachas la cabeza es un segundo y la vuelves a reincorporar, pues vas a mirar algo y agachas la cabeza. Pero vamos, que tampoco hay que pasarse con el tema, que hay que hacer las cosas bien hechas. El relleno, en mi caso, también importante, no he tenido que masajear absolutamente nada. La doctora me masajeó el ácido hialurónico al terminar la intervención. Le pregunté si yo tenía que masajear y me dijo que nada en absoluto, que yo no tenía que masajear nada, que ya estaba todo más que bien puesto y ahí no había que masajear nada de nada, no. Y yo le he hecho caso. Yo no noto nada raro, no noto nada de nada. Eso sí, me noto el rostro mucho más subido. El surco nasogeniano pues está donde tiene que estar ya, gracias a Dios. Y la cicatriz de la intervención quirúrgica que tuve por un lunar, vamos a dejarlo ahí, pues está súper atenuada. Cosa que antes se marcaba un montonazo. Un montón, se marcaba muchísimo. Así que, objetivo cumplido. Y lo que iba a decir, que me he quedado a medias, lo que pasa es que he retomado el tema porque es importante, es que esto, combinado con cuidados faciales de hidratación, es perfecto. Perfecto. Y ya está. De momento, vamos bien. ¿Qué pasará el día 6? No lo sé. Entiendo que me va a meter un poco más de Botox. Estoy seguro de que me va a pinchar más Botox. Más un poco para dejar el rostro ya equilibrado. Y poquito más, que estoy muy contento, señores míos, señoras mías. Creo que de momento es el dinero mejor invertido en mí. De momento. Y a ver, que no os agobiéis con caras hiper mega hinchadas de esto que se ve, ¿cómo se llama? El rostro de almohada. Porque no, porque hay que poner la cantidad que uno requiere y que necesita. No hay que pasarse con las infiltraciones ni nada de eso. Yo busco naturalidad, busco que las cosas se queden como se supone que deberían de estar cuando uno tiene 30 años. No, uno tiene la edad que tiene y está muy orgulloso de tenerla, pero hay que cuidarse. Hay que quererse uno más cada día, esto lo digo muchísimo y es cierto. Evidentemente ya sabéis que una persona que trabaja delante de la cámara pues se tiene que cuidar más. Todavía sí cabe, porque la cámara no perdona. La cámara es muy cabronceta. Entonces tenemos lo que tenemos, pero bueno, que estoy encantado, la verdad. Y quiero que sepáis que llega un punto en el cual o pasas de la vida y te das exactamente igual todo, o decides cuidarte más. Yo estoy en la fase de cuidarme más y voy a cuidarme más, pero sin excesos, que a mí las cosas raras, yo se lo dije a la doctora, yo no quiero tener la cara así hincha como un pan, con toda la pelleja estirada. Yo eso no lo quiero, Quiero lo justico para estar bien yo y encontrarme perfecto para ponerme delante de la cámara, para sentirme bien, mejor cada día, etcétera, etcétera, pero sin excesos. Y creo que muy bien, estoy muy contento y satisfecho. Señores míos, señoras mías, que me voy a ir ya. Y como en este... por cierto, también otra cosa muy importante que me dijo Javier, bebe un montón de agua. Bebe mucha agua. Durante el proceso de este proceso tienes que beber agua. Así que dice, me dijo, sí, tampoco hay que pasarse, pero dice 2 litros de agua, que sería lo suyo a lo largo del día, y empieza a beber agua para estar hidratado. Tienes que estar muy hidratado con esto. Así que qué mejor manera de terminar el vídeo, como de costumbre, que es con esto, que es dando hidratación. Va por ustedes, señores míos, señoras mías.